Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Nos gusta Juan 3:16. I know we all like John 3:16, Pero mire Juan 3:14. but look at John 3:14. Palabra de Jesús. These are the words from God, of Jesus. Si no tiene una Biblia, busque a alguien que tiene Biblia. If you don't have a Bible, look for someone who does have a Bible. O si ve a alguien sin Biblia, acérquese a esa persona. Or you see someone who does not have a Bible, get close to that person. please. Ayúdele con la palabra de Dios. Help them with the Word of God. Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire la comparación. Look at the comparison. Usted se acuerda la historia en el libro de Números, You remember the story in the book in the Numbers, cuando por su rebeldía el Señor permitió una cantidad de serpientes. because through their rebellion, God allowed some Quien serpents, mordía era muerto, and whoever they bit, there was death. pero se levantó una, But one was raised, y todo aquel que mirara and everyone who saw a that serpent no moría. would not die. Y Jesús se compara, And Jesus compared, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, like Moses raised that serpent así in the también es desert, necesario que yo sea levantado. the same way that it is necessary that I be raised. Ahora, tres cositas muy sencillas. Now, three simple things. Número uno, Number one, pensemos en el porqué de la cruz. let us understand about or think about the why of the cross. ¿Ha pensado usted en eso? Have you thought about that? El porqué de la cruz. The why of the cross. Iniciamos la Semana Santa esta semana. We start this week, Holy Week. El domingo no es el día de la coneja, Sunday is not the day of rabbit, así que olvídese de conejas so forget about the rabbits y de huevos de conejas. and Easter eggs. El domingo celebramos la resurrección de Cristo. Sunday we celebrate the resurrection of Christ. Pero ¿por qué la cruz? But why the cross? Vaya a Romanos capítulo 3, por favor. Go to Romans chapter 3. La respuesta al porqué de la cruz es muy sencilla. The answer to the why of the cross is very simple. Muy sencilla. Very simple. Por un problema que el hombre tiene, For a problem that man has, que ha tenido y tendrá. that has had and will have, El problema del pecado. the problem of sin. Esa es la razón de la cruz. That's the reason of the cross. El pecado del hombre. The sin of man. Dice en Romanos capítulo 3, In Romans chapter 3, versículo 3, verse 3, 23, perdone. 23. verse 23. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. De al que está al lado suyo están hablando de usted. Tell the person next to you, they're talking about you. Por cuanto todos pecaron. Algunos nos queremos muy super espirituales. Some of us think we're super spirituals. No importa, It doesn't matter. eres pecador. You are a sinner. Decía yo en la clase el lunes pasado Last Monday I said in the class que algo que nos debe siempre tener con los pies en la tierra that something that we should always have with the feet on the ground es que el peor de los pecados que usted pueda cometer, is that the worst sin that you can commit, el peor de los pecados que usted pueda cometer, the worst sin that you could commit, yo lo puedo cometer. I can commit. El peor de los pecados que usted pueda cometer, The worst sin that you can commit, yo también lo puedo cometer. I can also commit that. Y aquí no hay nadie que diga, oh, yo no, yo And no. there's nobody here who can say it, not me. No, hermano. No. ¿Sabe por qué? Do you know why? Por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Because our sinful nature. Eso nos iguala. That's not anyone. Aquí no hay alguien más grandote y más espiritual que otro. There's nobody here who's bigger or more spiritual than somebody Aquí no else. hay alguien que Dios ame más porque peca menos. There's nobody here who God loves because they sin less. Romanos 3:23, todos Romans 3 chapter 3 says everyone. Todos hemos pecado. We have all sinned. Y por razón del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios.
And because of sin, we're separated from the glory of Usted, God. yo, el que está en la televisión. You, me, and those who are watching by television. Todos hemos pecado. We have all sinned. Al niño To the child, no hay que enseñarle a hacer lo malo. you don't have to teach him to do something wrong. Usted no tiene que enseñarle. You don't have to teach him that. Al niño hay que enseñarle a hacer lo bueno. To the child, you need to teach him to do something good. Porque lo malo ya está en él. Because the bad is already in them. Lo malo ya está en mí. The bad is already in me. Por el pecado. Because of sin. Entonces yo nazco con naturaleza pecaminosa. Therefore, I am born with a sinful nature. Y no meramente nazco con esa naturaleza, And not only am born with that sinful sino nature, que la sigo. but I also follow that. Yo tengo libre albedrío. Y yo decido I decide. seguir esa naturaleza pecaminosa. I decide to follow that sinful nature. Ahí en Romanos capítulo 5, In Romans chapter 5, versículo 12. verse 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. I don't do anything wrong to anybody. I don't kill. I don't steal. Él es pecador. You're a sinner. A veces el alcohólico se considera mejor que el drogadicto Sometimes the alcoholic thinks he's better than the drug addict porque no se pica las venas. because they don't poke themselves in the veins. Pero los dos somos pecadores o son pecadores. But both are sinners. Todos somos pecadores. We're all sinners. Ahora, el pecado nos separa de Dios. Now, sin separates us from God. Aquí dice que la muerte entró Here it says, por un hombre. here it says death came in through a Y man. no está hablando de la tumba. It's not talking about the tomb. Está hablando de la separación de It's Dios. talking about the separation of God. Porque el terrible resultado del pecado Because the terrible result of the sin es separación de is Dios. separation from God. Eso es lo terrible del pecado, hermano. That's the terrible thing about sin. Cuando Dios creó a Adán y Eva, When God created Adam and Eve, usted puede leer Génesis, había una comunión perfecta, you can read in Genesis there was a perfect communion. había un compañerismo There perfecto, was a perfect fellowship. había una creación There perfecta, was a perfect creation porque no había pecado. because there was no sin. Todo era perfecto. Everything was perfect. Estaba la presencia de Dios de continuo. The presence of God was continually there. Platicaban Adán con el Señor. And Adam would talk with the Tenían Lord. buen tiempo. They had a good time. Ahí estaba el hombre. Man was there. Tenía autoridad. He had authority. Tenía dominio. He had dominion. Pero de pronto entró el pecado. But shortly after that, sin entered. Entró la desobediencia. Disobedience came in. Y con el pecado entró la maldición. And with the sin came a curse. Con el pecado entró el sufrimiento. With the sin came suffering. Con el pecado entró With sin entered la separación. the separation. Y por Adán todos nacemos And through Adam we all bajo go esa maldición. under that curse. Por Adán todos nacimos separados de Dios. Through Adam we were all born El separated hermano from God. leía en Efesios. Y ahí en Efesios nos habla de cómo nosotros vivíamos de acuerdo al mundo. There in Ephesians it tells us that how we used to live according to the world. Satanás es el príncipe de este mundo. Satan was the principal. Es of decir, this world. vivíamos de acuerdo a Satanás. That's to say we were living according to Satan. Porque estábamos separados de Dios. Because we were separated from God. Y la Biblia dice, And the Bible says, note, now notice, que la paga del pecado es muerte. that the wages of sin is death. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. That the wages of sin is death. Ahí está esa palabra horrible. There's a horrible word there. El salario del pecado es muerte. The salary of sin is death. Debido a que nacimos bajo el control de Satanás. That we were born under the control of Satan. Satanás nos dice, pueden hacer lo que quieran. Satan tells you you can do anything you want to do. Vivan como les dé la gana. Live according to the way you want to. Maten. Kill. Perviértanse. Hagan lo peor que puedan hacer. Do the worst things you can do. Nada más que acuérdense de esto. Just remember one thing. Tienen que pagarme. You have to pay me. Húndanse en las drogas.
Get yourself involved in húndase en drugs. alcoholismo, Get yourself in alcoholism. húndase en Get homosexualismo, yourself involved in homosexuality. húndase en robar y en matar y en lo que quieran. Get yourself in stealing and killing, whatever you want to Nada do. más que tiene un precio. The only thing is it's got a price. Yo les ofrezco todo. I offer you everything. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? La semana antepasada The week escuché before algo last. que me shocked me, ¿cómo diríamos en español? Me asombró. The week before last, I heard something that shocked me. En 16 estados de los Estados Unidos. In 16 states of the United States. Note esto, por favor. Now notice this. En 16 estados de los Estados Unidos In 16 states of the United States, está permitido el bestialismo. bestiality is allowed. En Florida está permitido. It's allowed in Florida. O sea, relaciones sexuales con animales. That's to have sexual relationships with animals. Yo no sabía eso. I didn't know that Que está permitido. it is allowed. Y hay un hombre que está juzgando en Florida porque fue demasiado el abuso que hizo sobre el animal. And there's a man who's being judged in Florida because there was a lot of things he did. Mira, with mire the la animal. perversión, hermano. You see a perversion. Y el diablo dice, hágalo, no hay problema. And the devil says, do it. There's no problem. No más que hay algo que pagar. But there's only things there's something you got Hay to pay. un salario. There's a salary. La paga del pecado. El costo del pecado. The price of sin. El salario del The pecado salary of sin es la muerte. is death. De nuevo la palabra muerte. Again, the word death. Y recuerden, no está hablando de la sepultura, And del remember, cementerio. he's not talking about the cemetery, the tomb. Está hablando de separación de Dios. He's talking about the separation from God. Está hablando de infierno. He's talking about hell. Está hablando It's talking about de no ver nada de Dios por toda la eternidad. to see nothing of God for the rest of eternity. Si ve, el diablo está cobrando eso a la humanidad. See, the devil is charging that to humanity. Pero Dios había creado al hombre con otro plan. But God had created man with another plan. Y entonces Dios tiene que hacer algo. So God has to do something. Yo no puedo permitir a la humanidad God could not permit the humanity que siga pagando ese precio tan alto. to be paying that high price. Cuando yo lo criera para amistad conmigo. When I created them to have fellowship with me. Era para compañerismo conmigo. To have fellowship with me. Era para comunión conmigo. To have communion with me. Pero ahora But now, han volteado la espalda. we've turned our backs. Tengo que hacer algo. I have to do something. Y lo único que él podía hacer And the only thing he could do era pagar el salario was to pay the salary al diablo. to the devil. Qué tremendo. Piensa eso un momentito, por favor. Now just think about that for a minute, please. Porque esa es la realidad de la cruz. Because that's the reality of the cross. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo Dios? What happened? How did God do that? Ya sabemos la historia de la Navidad. We already know the story of the nativity. Y en esta semana recordamos la historia de su muerte. And this week we remember the story of his death. Más que el Getsemaní, More than Gethsemane. más que el mismo Calvario, More than Calvary itself. es el hecho de que Dios, Is the act that God, para pagar el precio del pecado del hombre, to pay the price of the sin of man, cargó los pecados de la humanidad en Cristo Jesús. carried the sins of humanity on Jesus Christ. Cargó los pecados suyos y míos en Cristo. Carried your sins and mine in Christ. Él tomó los pecados y los llevó en él. He took the sins and took them with him. Ahora para nosotros es imposible de entenderlo, Now for us it's impossible to understand that porque somos pecadores, because we're sinners. porque hemos saboreado el pecado, Because we savored the sin. hemos entretenido el pecado, We have entertained the sin. nos hemos divertido con el pecado. We have entertained ourselves with the sin. Pero aquí hay uno que es santo, But there's one here who's holy. santo, Holy. santo, Holy. 3 veces santo. 3 times holy. Aquí hay uno que nunca hizo nada malo. There's someone here who never did anything wrong. Aquí hay uno que nunca pecó. There's someone here who never sinned. Aquí hay uno que nunca tuvo un mal deseo, There's someone here who never had a ni bad en su desire mente ni en su in corazón. his mind or in his Y heart. sobre ese uno, Cristo, And upon that one, Christ, está todo tu pecado y todo mi pecado. it's all of your sins and my sins Sobre él. upon him. La cruz era real, The cross was real. pesada. It was heavy.
Los latigazos sobre su espalda fueron reales. The whippings on his back were real. Le arrancaban la carne de su espalda. They would rip off the flesh from his back. Eso fue real. That was real. La corona en su cabeza The crown on his head, le penetró su cráneo. it penetrated the cranium, Fue real. and that was real. Los clavos en sus manos The nails on his hands, y los clavos en sus the pies nails on his feet fueron reales. were real. La espada atravesando su costado The sword that was piercing his fueron his reales. side were real. Las escupidas en su cara Spitting on his face fueron reales. that was real. Los puñetazos The que beatings le rompieron sus huesos de la cara that tore up his face hasta desfigurarlo to the point of disfiguring, fueron reales. those were real. La vergüenza del Calvario The shame on the Calvary fue real. was real. Morir desnudo, To die naked, la peor de las muertes inventadas por el hombre, the worst kind of death invented by la men, muerte de la cruz, the death on the cross, una muerte lenta, a slow death, una muerte dolorosa, a painful death, una muerte costosa. a costly death. Esa That, la pasó Jesús, that's Jesus passed that. la probó He Jesús. tasted that. Note, Now notice, abra la Biblia en 2 de Corintios 5:21. 2 Corinthians 5:25. 5:21. 5:25. 21. 21. 21. I'm sorry. Note, Now notice, al que no conoció pecado. Al que no conoció pecado. Él no supo lo que era una mentira. he did not know what a lie was. Él no supo lo que era un mal pensamiento, He did not know what a bad thought was un mal deseo. or a bad desire. Al que no conoció pecado, The one who did not know sin, por nosotros lo hizo pecado. Gloria a Dios por eso que dice ahí. Por nosotros. for us. Del que está al lado suyo están hablando de usted. The other person next to you started talking about you. Por usted. For you. Por usted. For you. Por usted. For you. Por mí. For me. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Por mí. For me. Lo hizo por mí. He did it for me. Y lo peor del Calvario And the worst thing about Calvary, no fue ni los clavos, ni la corona, ni la cruz misma. it wasn't the cross or the nails No or the fue la crown. sed ni la agonía. It wasn't the agony or the thirst. Lo peor del The Calvario worst thing about Calvary fue probar was to taste lo que el primer Adán probó, what the first Adam tasted, la separación de the Dios. separation from God. Cuando en aquella cruz When on that cross, Él grita, he yells, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? my God, why have you forsaken me? ¿Por qué me has dejado solo? Why have you left me alone? ¿Por qué me has volteado la cara? Why have you turned your face away from me? Todo el pecado estaba sobre Él. All the sin was upon him. Había que hacer un pago. There was a price to pay. El pago era de muerte. The price was death. La muerte de separación. The death was separation. Y en un momento determinado, And in a determined que moment, solo la eternidad sabrá, el Dios de la gloria the God of glory tuvo que voltear sus ojos had to turn away his de eyes su Hijo amado. from his beloved son. Y por eso Él clama a And Dios. that's why he cries out to No le God. dice Padre, He doesn't say Father, porque experimentó la ira de Dios sobre Él. because he experimented the God's wrath upon him. Experimentó la ira de Dios sobre He Él. experimented God's wrath Y upon por him. eso Él grita, And that's why he yells, Dios mío, my God, ¿por qué me has abandonado? why have you abandoned me? Si algo usted tendrá que darle gracias a Dios por el resto de su vida, If there's something you need to thank God for the rest of your life, es que usted no va a experimentar la ira de is that Dios, you're not going to experiment the wrath of God. porque la ira de Dios cayó sobre Él.
Because the wrath of God fell upon La him. ira de Dios es para el que no conoce a Cristo The Jesús. wrath of God is for the one who doesn't know Jesus Terrible Christ. cosa es caer en manos de un Dios airado. It's a bad thing to fall in the hands of Mi God Dios es fuego consumidor. with his fire, with a consuming fire. Ese fuego consumidor cayó sobre Jesús. That consuming fire fell upon Jesus. Él experimentó lo que es el castigo del pecado. He experimented what the punishment Nosotros ahora of recibimos sin la is. misericordia de Dios. We have the mercy of God. Pero en ese momento, But in that moment, él supo lo que era separarse he knew what it was to separate por el pecado que él nunca había cometido. through the sin that he had never committed. Eso es el amor, hermano. That is the love. Amor inexplicable. That is an unexplained love. Porque usted y yo no amábamos a Dios. Because you and I didn't love God. Porque usted y yo no queríamos nada con Dios. You and I didn't want anything with God. Porque usted y yo rechazábamos lo de Dios. You and I rejected the things of God. Nos gozábamos en el pecado. We used to enjoy ourselves in the sin. Y Él pagó por ese pecado. And he paid for the price for that sin. Por eso, hermano, That's why yo le vuelvo a repetir I'd say it one more time. que lo terrible del infierno That the bad thing about no hell es el fuego. is not the fire. Lo terrible del infierno, The terrible thing el abismo. is not the hole. Or Lo the terrible basement. del infierno, The terrible thing about Él es hell estar abandonado de to Dios be abandoned from God eternamente. eternally, Eternamente. eternally, Eternamente. eternally. Eso es lo terrible del infierno. That's the terrible thing about hell. Ahora, Now, termino, volvemos a Colosenses. we go back to Colossians. And I Y end with note this. lo que dice. And notice what it says. Por medio de Él, reconciliar. El pecado separa. Sin separates. El pecado aleja. Sin El pecado leaves alone. divide. It divides. Y así estábamos, And that's the way we were. alejados de Dios, Apart from God. separados de Dios, Separated from God. divididos de Dios. Divided from God. Pero gracias al Calvario, But thanks to the Calvary, ahora hay reconciliación, now there's reconciliation. hay amistad, There's friendship. hay acercamiento, There's closeness. hay comunión There's communion. de lo que está en la tierra Of what's on earth con la que estás en el cielo with the one who's in heaven. por medio Through de la sangre de su cruz. the blood of the cross. Aleluya, hermano. Aleluya. Aleluya. Por eso Job That's why Job proclama: amistad soy con Dios proclaims he's a friend of God y te vendrá paz, and will have peace. te vendrá bendición. Blessings will come. No hay mejor lugar en el mundo There's no better place in the world que estar perdonado than to be forgotten por la sangre de Cristo with Jesús. the blood of Jesus Christ. El salmista dice, The psalmist says, David en el Salmo 32, David in Psalms 32, bienaventurado el hombre blessed is the man cuyos pecados son whose perdonados. sins are forgiven. Feliz el hombre, Happy is the man. dichoso el hombre. Joyful is the man. Oh, hermano, por eso proclamamos That's why we proclaim que la gente más feliz del mundo that the people who are the es happiest people el in the world cristiano. is the Christian. No hay lugar, hermano. There's no place. No hay lugar. There's no place. No hay lugar There's no place a que la tristeza nos controle. for the sin to, for sadness No to control importa lo us. que te pase. Doesn't matter what happens to No you. importa que tu marido te haya dejado. Doesn't matter if your husband left No you. importa que tu hijo esté rebelde. Doesn't matter if your son is No in importa rebellion. que no tengas trabajo. Doesn't matter if you don't have a Mi job. corazón no está lleno de alegría My heart is full of joy porque mis pecados because my sins han sido have perdonados. been forgiven. Y porque mis pecados Because my sins han sido perdonados. have been forgiven. Mi Padre, My Father, mi Dios, my God es mi amigo. is my friend. Y si Él es mi amigo, And if he's my friend, no tengo ningún I problema. don't have any problem. Gracias a la sangre de la cruz. Thanks to the blood on the cross. Aleluya. 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 Piense un momentito, hermano. Think for a moment. Piense un momentito. Think for a moment. Cuando estabas sin Cristo, When you were without Christ, Dios quería verte a ti. God wanted to see you. Dios quería verme a mí. God wanted to see me. Pero tenía que hacer así. But he had to turn like that. Voltear su espalda. He had to turn his back. Porque todo lo que vi en mí, Because everything he saw in me, todo lo que había en usted, everything that was in you, era pecado. was sin. Y su corazón dispuesto And his heart was ready a hacer algo por mí, to do something for me. pero no podía. But he couldn't.
por el pecado. because of sin. Pero ahora, gloria a Dios. But now glory to God. Cuando me mira, When he sees me, mira la sangre de Cristo he Jesús sees the blood of Jesus sobre mi vida. upon my life. Mira la sangre de Cristo Jesús He sees the blood of sobre Jesus su vida. upon your life. Y ahora, And now, por la sangre del Cordero, because of the blood of the Lamb, todo lo que yo tengo, everything that I have, Él me lo puede dar. he can give it to me. Todo lo que yo necesito, Everything that I need, Él me lo suple. he will supply it. Porque ahora no hay Because separación. now there's no separation. Para mí la cortina se rompió. For me, the curtain has been torn. Ahora tengo entrada libre. Now I have free Puedo entrance. entrar con toda I confianza can go in with all a su confidence presencia into his presence por la sangre de la cruz. because of the blood of the cross. Iglesia, por amor de Dios. Church, for the love of God. Iglesia, por amor de Dios. Church, for the love of God. Disfruta la salvación. Enjoy the salvation. Disfrutémosla. Let's enjoy it. No hay tiempo para crítica. There's no time for criticizing. Gócese con su salvación. Enjoy the salvation. No hay tiempo para andar juzgando. There's no time for being Disfrute judging. la salvación. Enjoy the salvation. No hay tiempo para amargura. There's no time for bitterness. Disfrute su salvación. Enjoy your salvation. Mis pecados han sido perdonados. My sins have been forgiven. Mis pecados han sido perdonados. My sins have been forgiven. Le he volteado la espalda, pero mis pecados han sido We've perdonados. turned my back, but my sins have been forgiven. Le he desobedecido, We have disobeyed him, pero mi pecado ha sido perdonado. but my sins have been forgiven. Todo ha sido perdonado. Everything has been forgiven. Por eso le digo de otra vez, That's why I tell you one more time. disfruta tu salvación. Enjoy your salvation. No olvides el Calvario. Don't forget about the Calvary. No olvides la Don't cruz. forget about the cross. No dejemos a un lado Don't live to one side. la sangre de Cristo The Jesús. blood of Jesus Christ. No desprecie la sangre de Cristo Don't Jesús. despise the blood of Jesus Christ. Note lo que dice. Notice what it says. Él es la cabeza He is the head, del cuerpo que es la iglesia. the body who is the church. Él es la He cabeza. is the head. Versículo 22 y termino. Verse 22, and I finish. Dice que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne He has reconciled us in his por medio blood de la muerte through his death para presentaros santos, to present us holy, sin mancha, without irreprensibles reprehensible delante de Él. before him. Go ahead, vamos, hágalo. Apúnteme el dedo, Go ahead and point your finger. hágalo. Do it. Critíqueme. Criticize me. Haga tacos al pastor. Do what you want to with the pastor. Haga tacos del pastor. Do what you want to with the pastor. No me importa. It doesn't matter to me. Que digan de usted lo que digan. Say what you want to say. Que le digan a usted lo que le digan. Let them say what they want to say Que about you. bruja. Que lo que sea. Whatever it is. Pero ante mi Padre Celestial, But before my celestial yo Father, estoy sin mancha, I am without stains, irreprensible irrepressible, por la cruz del the Calvario. cross on Calvary. Aleluya. ¿Cómo no voy a gozar la salvación? Why shouldn't I enjoy the ¿Cómo salvation? no voy a disfrutar la salvación? Why shouldn't I enjoy the salvation? ¿Cómo no hacerlo, Rosemary? ¿Cómo no hacerlo? Why not do it? Por favor, Please. le digo lo que le dije esta mañana. I'll tell you what I told you this morning. No perdamos el tiempo Don't en waste our time tonterías, in foolish things, perdiendo la bendición de Dios, losing the blessings of God, atreviéndonos a hacer cosas, hermano, daring to do things unos con otros. one with another. Cuando usted te ama a Cristo como a mí me ama, So when Christ loves you like he loves me, cuando Él pagó el mismo precio por usted que por mí, when he paid the same price for you as he did for Él me, no derramó más sangre por mí que por he usted. didn't shed more blood for me than for La you. misma It sangre. was the same blood. Por eso gocémonos en la salvación. That's why enjoy yourself in the Porque salvation. así usted como yo tenemos paz para Because con just like you Dios. and I, we have peace with God. Usted como yo tenemos el gozo del Señor. You like I have the joy of God. Experimentamos la presencia de Let's Él experiment the presence of God. gracias al Calvario. Thanks to the Calvary. Y lo más precioso, hermano, And the most precious thing es que vamos camino a su presencia. is that we're going towards to his presence. Pronto, sí, muy pronto, vamos a ver al Señor. Quickly, very quickly. Antes we'll see del the rapto, Lord. durante el rapto. Before the rapture or after the rapture. Pero para allá vamos. But we're going that way. Para allá vamos. We're hermano. going that way. Para allá vamos. We're going that way.
Porque Cristo dio su vida. Usted mire esa iglesia del libro de Hechos. You see the church on the book of Acts. Usted lea la vida de los mártires. You read the life of the martyrs. Ellos sabían lo que tenían. They knew what they had. Que me pongan en la hoguera, Let them put me where they want to. que me quemen vivo, Let them burn me alive. no me importa. It doesn't matter to me. Que me echen manteca y me traigan a los perros, Let them put no grease me on me. importa. Doesn't matter to me. Que me suelten a los leones, Let them feed me to the lions. no me detiene. It doesn't matter to me. Yo sé que mis pecados han sido perdonados. I know that my sins have been forgiven. Y que si este tabernáculo se deshace, And if this tabernacle is tengo uno torn no apart, hecho de I have manos, one not made by hands, preparado para mí prepared for me. por la cruz del The Calvario. cross on Calvary. Oh, hermano, ¿cómo no amarle? Why not love him? ¿Cómo no amarle? How come we don't? Why not love him? ¿Cómo no bendecirle? Why not bless him? ¿Cómo no levantarse uno en la mañana Why not get up in the y morning bendecir su nombre? and bless his name? ¿Cómo no mirar una tortilla con frijolitos y darle gracias? Why not see a tortilla with beans and say thank you ¿Cómo no ir a la cama and go to bed con una palabra de gratitud? with a word of thankfulness? Porque me ama, Because he loves us. porque nos ama. Because he loves us. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma. Él lavó, fue allí por fe. Do vi a Jesús y siempre, siempre feliz con Él seré. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.